se hace saber al ciudadano secretario de Planeación y Finanzas, para todos los efectos que correspondan, que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra hasta por 10 minutos el señor secretario, licenciado Carlos Arturo Noriega García. Muy buenas tardes, con su venia, diputado presidente. Celebro la convocatoria que, en términos de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, esta soberanía me ha formulado para comparecer en el marco de la glosa del informe correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional que por escrito presentó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Saludo a los integrantes de la mesa directiva, así como a todos los miembros de esta 59ª legislatura, a quienes agradezco la oportunidad de este espacio, siempre enriquecedor y propicio para el entendimiento. Nuestra vida institucional y democrática exige diálogo y construcción de buena política ante todo. Agradezco sobremanera la presencia de algunos colaboradores que me acompañan y reconozco en todos y cada uno de quienes conforman la Secretaría de Planeación y Finanzas su vocación, talento y compromiso con los que día a día hacen posible su buena marcha. A todos mi gratitud y reconocimiento pleno. Aprovecharé esta oportunidad para destacar algunos resultados que se precisan en el informe, abundando también en algunos otros avances de particular interés en el ámbito de la planeación y las finanzas públicas, donde la estabilidad financiera del gobierno, con fortalecimiento gradual y sostenido, es hoy una realidad. Para lograr estabilidad necesitamos garantizar orden en las finanzas, lo que fue posible gracias al análisis minucioso y a la toma de decisiones que no solo oportuna, sino también correcta. El equilibrio entre manejo de los ingresos y el gasto gubernamental ha sido un trabajo de invariable orden y disciplina, cuyos avances se reflejan ya en el comportamiento positivo de diversos indicadores y que habremos de preservar como objetivo central para el manejo de las finanzas, evitando regresar a su deterioro y al déficit público. Este gobierno tiene la convicción que la utilización de deuda para financiación de proyectos de desarrollo debe manejarse con entera responsabilidad y para que dicho instrumento sea eficaz, debe existir posibilidades de pago sin que ello limite el margen de maniobra de la Administración. Destaco que con absoluta observancia las disposiciones de ley, y quiero enfatizarlo, con absoluta observancia es como se ha ejercido el manejo de la deuda de corto plazo para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Se esgrimen condiciones de crisis en las finanzas, pero hechos incontrovertibles avalan la buena evolución y restablecimiento de las finanzas públicas, dejando atrás las condiciones de default como consecuencia de incumplimiento de pago de las obligaciones contraídas con anterioridad a la presente administración. Al inscribirse el crédito por 638 millones de pesos en el registro público de la Secretaría de Hacienda, se desactivó una contingencia financiera en el corto plazo y permitió su refinanciamiento con mejores tasas de interés, con lo que se dejarán de pagar intereses hasta por 203 millones de pesos durante la vida de este financiamiento. Orden y disciplina es el binomio indisoluble con el que se atienden las finanzas públicas del Gobierno del Estado. Un principio que nos ha permitido disminuir la deuda pública directa en 241 millones de pesos, equivalente al 8.6%, al pasar de 2.805 millones de pesos en diciembre a 2.563 millones de pesos a la fecha de este tercer informe. Mientras el manejo de la deuda tuvo en años anteriores una tendencia de crecimiento sin controles adecuados para su manejo, los procesos y mecanismos que hemos establecido garantizan hoy un apropiado manejo con transparencia y rendición de cuenta, estimando que al cierre de la administración estaremos manejando una deuda del orden de los 2.617 pesos, cifra menor al saldo inicial de esta administración. No obstante, en ningún momento hemos desestimado la urgencia de atender los problemas financieros y sociales de la entidad que nos fueron heredados. Pese a su gran complejidad, estamos dando soluciones a los rezagos y carencias del orden institucional,
aunque ello genera presiones presupuestales como las que a continuación enuncio. Hemos atendido solicitudes de apoyo extraordinario de los 10 ayuntamientos a efecto de que puedan hacer frente a sus gastos de operación. Este apoyo permanente que el Gobierno del Estado les ha brindado entre 2016 y septiembre del 2018 ha requerido de recursos adicionales por 264.4 millones de pesos. En enero del 2018 atendimos una contingencia que ponía en alto riesgo el salario de los trabajadores de la educación, toda vez que en 2013 no fue enterado a la Secretaría de Hacienda el impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, generando una erogación extraordinaria al Gobierno del Estado por 299.7 millones de pesos. Por otro lado, se atienden las cuotas pendientes para la seguridad social y salud correspondientes al periodo 2012-2015, que nos fueron heredadas por un monto de 300 millones de pesos solamente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores ISSSTE y 213 millones de pesos más correspondiente al Instituto Mexicano de Seguridad Social. El apoyo financiero a las instituciones de educación media superior tienen un techo histórico en la entidad, destinando recursos por 2.016.7 millones de pesos, lo que representa un incremento del 17.6% respecto al 2015. Como bien podemos apreciar, no es posible avanzar si no es a partir de nuestra realidad y nuestra disciplina. En efecto, los grandes anhelos y los buenos propósitos son indispensables, pero no suficientes. Lograr estos avances no solo exigen de responsabilidad absoluta, sino de temporalidad para disposición de mayores recursos. Hemos dejado en el pasado, donde deben estar, aquellos espejismos de un progreso fácil y desordenado, que no solo generaron desánimo y reclamo social, sino que consigo trajeron crisis financiera y retraso social. En contrario, hoy realizamos un manejo ordenado, transparente y puntual de información presupuestaria, que de manera mensual se entrega a esta soberanía y trimestralmente se publica en las páginas de transparencia. Gracias a ello y desde 2017, Colima es el primer lugar nacional en transparencia presupuestal, tal como lo muestra el Índice de Información Presupuestal Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, mediante el cual se mide la calidad de la información presupuestal al tiempo que verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental. Hemos trabajado conscientes de que el crecimiento y desarrollo de la entidad impone nuevos retos. Tal complejidad de retos ha sido nuestro mayor estímulo para el manejo eficaz de la hacienda pública y sobre todo porque la atención de necesidades requiere de mayor inversión para el desarrollo. Atender mejor nuestras carencias y superar rezagos requiere de recursos que solo se tienen con estabilidad y finanzas públicas ordenadas. Hoy, ello es posible gracias a una recaudación eficiente que nos ha permitido ampliar los ingresos sin la necesidad de incorporar nuevos impuestos e incluso seguir subsidiando algunos otros. En este contexto y con la finalidad de adoptar una medida dirigida a proteger la economía de los colimenses, así como brindarles seguridad y certeza en el orden jurídico tributario, hemos eliminado la figura del reemplacamiento, que a la fecha representaría ingresos estimados por un monto superior a los 300 millones de pesos. Los ingresos tributarios que comprenden impuestos, derechos y aprovechamientos observaron un crecimiento del 39.5% más en comparación con 2015, lo que nos permitirá alcanzar un máximo histórico al cierre del presente ejercicio fiscal y que al mismo tiempo represente un crecimiento promedio anual del 13.18%. Asimismo, fue posible lograr un crecimiento del 9.1% en la base tributaria con respecto al 2015, contribuyentes que cumplen hoy con todas sus obligaciones fiscales. Sin duda, que las consecuencias más significativas de la recuperación de las finanzas públicas es que por tercer año consecutivo hemos mejorado la calificación crediticia expedida por las calificadoras internacionales Fitch Ratings y HR Ratings, quienes reconocen la implementación de mejores prácticas financieras, el desempeño presupuestal adecuado, así como la mejora en la estructura legal financiera de la deuda. En este contexto, que la calificación quirografiada de la entidad se ha incrementado en 11 niveles desde el inicio de la presente administración, pasando de una calificación C a un triple B+, como resultado del arduo trabajo realizado. La suficiencia de recursos está garantizada. Las necesidades de la administración se cubren de manera oportuna en todos los órdenes. El control del gasto y las medidas de austeridad se atienden sin dilación alguna y así seguirá siendo.
Estas precisiones se traducen en una evolución favorable en términos de crecimiento y desarrollo contenido en el Plan Estatal de Desarrollo, cuya implementación y cumplimiento de sus metas observa, al término del primer tercio de la administración, un avance general del 37.04%. Oportuno señalar que los controles de evaluación y seguimiento del plan no solo permiten conocer el grado de avance y cumplimiento, sino saber qué resultado tiene la asignación de los recursos públicos, cuidando que se atienda lo sustancial, lo prioritario, lo que realmente importa para garantizar la seguridad y bienestar que nuestra sociedad con sobrada razón demanda. Señoras y señores legisladores, tenemos claro que para atender las necesidades de la población, el ejercicio de la hacienda pública debe ser ante todo responsable y por consiguiente debe admitir los problemas, hacerles frente, nunca postergar, ni mucho menos simular soluciones. El tiempo por venir será para avanzar hacia la consolidación de amplios logros y grandes realizaciones, impulsando acciones que promueven el desarrollo integral con instituciones y órdenes de gobierno fuertes, como forma efectiva de nutrir nuestra democracia, al tiempo de enriquecer nuestra vida institucional. Reitero que hoy contamos con estabilidad, el inadecuado ejercicio financiero es tema del pasado. Así continuaremos hasta el último día de la administración. Seguiremos, como bien señalara el gobernador durante su reciente comparecencia, con el manejo responsable de las finanzas, bajo los principios de austeridad y racionalidad, a efecto de garantizar las expectativas hacia el mañana. Hasta aquí mi intervención inicial y quedo a sus órdenes para seguir atendiendo este ejercicio de diálogo como debe ser, siempre respetuoso y constructivo entre poderes. Muchas gracias. Gracias, ciudadano secretario. Agradecemos la exposición del licenciado Carlos Arturo Noriega García y de conformidad con el procedimiento acordado, se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la compañera diputada M.A. Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Licenciado Carlos Alberto Noriega García, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sea usted bienvenido. Diputadas y diputados, público asistente, medios de comunicación. Una de las preocupaciones de la ciudadanía y un compromiso de Movimiento Ciudadano, instituto político al que represento, es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas. Es una exigencia ciudadana que hemos hecho nuestra. Por ello, secretario, hemos hecho una evaluación puntual de los datos que la dependencia a su cargo menciona en cuanto a los recursos públicos que se generan y se ejercen en la Secretaría de Finanzas. El área a su cargo es el centro de operación de la estructura gubernamental, la que proyecta y ejerce los recursos que sostiene el aparato de gobierno. Las finanzas públicas, a su vez, son el área de mayor vigilancia en cuanto a la labor de fiscalización que corresponde a esta soberanía. De ahí la responsabilidad nuestra de conocer si los recursos públicos se manejan no solo con escrupulosa honestidad, sino con la eficiencia que la Ley de Disciplina Financiera establece para el dinero público, sea bien ejercido en beneficio de la población, es decir, cada peso que se reciba se gaste bien. El gobernador señala en el informe que nos ocupa que se han diseñado estrategias para manejar y mantener un equilibrio favorable en las finanzas, con el objetivo de cumplir los compromisos de pago que garanticen el otorgamiento de los servicios a la ciudadanía y la operatividad normal del ente de gobierno. Señala una mejora en la recaudación, y usted lo acaba de mencionar también, y también la modernización de los servicios que facilitan el cumplimiento de las responsabilidades fiscales, así como un uso adecuado del presupuesto, siguiendo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además del apego irrestricto a las medidas de austeridad publicadas desde el inicio de esa administración. Con estos preceptos se avala tanto la Ley de Ingresos aprobada el 28 de noviembre de 2017 para el ejercicio del 2018, con un monto estimado del orden de los 19.254
4.099.635 pesos. De estos, se tienen ejercidos en el presupuesto de egresos a septiembre del presente 18.292.776.056 pesos. De la primera cantidad, la que corresponde a los ingresos, 1.939.693.066 pesos corresponden a ingresos propios y el resto provienen de los recursos federales, representando los recursos propios el 10.07%. En materia de egresos, en gasto corriente se ejercieron 13.717.494.904 pesos, representando el 75% del presupuesto. 2.001.034.030 representan los recursos participables a los municipios, representando el 11% del presupuesto, así como el pago de deuda y disminución de pasivos por el orden de los 1.097.541.000 pesos que corresponden al 6%. Como se aprecia, señor secretario, el gasto corriente representa un rubro muy importante, lo que habla de un aparato burocrático robusto que significa un impacto importante al gasto social y al gasto de inversión. Dentro de las políticas de disciplina del gasto y de austeridad que señalan en el documento, ¿podría decirnos cuáles están enfocadas a resolver el incremento de los gastos de inversión? ¿Cuáles de ellas están enfocadas a la reducción del gasto corriente? ¿En qué consisten las políticas de austeridad del gasto que se han implementado? En cuanto a la deuda pública, se señalan 2.554.497.000 pesos como deuda directa y 118.111.000 pesos por concepto de deuda indirecta. También se habla de un importante refinanciamiento de deuda a fin de obtener un mayor plazo y un servicio de deuda menor que no impacte las finanzas ni la operatividad de los servicios gubernamentales. ¿Se instrumentó algún procedimiento de responsabilidades en cuanto a la deuda heredada respecto a su destino? Más adelante menciona también una cantidad destinada a los 10 municipios como apoyo para resolver situaciones económicas difíciles por las que atraviesan, por el orden de los 253.500.000 pesos a fondo perdido y préstamos a cuenta de participaciones. ¿Me pudiera decir cuánto de esta cantidad es a fondo perdido y a qué municipios se benefició con estos recursos? ¿Es cuánto, señor secretario? Agradezco su participación, compañera diputada. Y conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta al posicionamiento de la compañera diputada M.A. Remedios Olivera Orozco del partido Movimiento Ciudadano. Listo, muchas gracias, diputada. Yo creo que efectivamente pudiera ir contestando muchas de esas preguntas, pero decirle que efectivamente el gasto corriente es un gasto que teníamos que frenar desde el inicio de la administración. Nosotros hemos hecho reducciones en los procesos más significativos de gasto corriente, que significa la reducción en nuestras plazas laborales. Seguramente el secretario de Administración lo hará en su momento. Y también nosotros decirle que desde el primer mes en que estuvo el gobernador, se fue publicado en el periódico oficial la reducción de algunas prestaciones, algunos derechos y algunas prerrogativas que teníamos en la propia administración. Yo creo que el decreto de austeridad que se publicaron los 2 primeros años y que sobre todo mantiene un grado de eficiencia en el gasto, ha hecho que nosotros estemos destinando mucho mayor inversión en el tema social, mucho mayor inversión en el tema de educación y mucho mayor inversión en el tema de salud. Yo creo que esos procesos de hacer que nosotros nos apretemos el cinturón, como lo hemos dicho reiteradamente, ha generado la posibilidad de estos apoyos. ¿Ya sí se escucha mejor?
En el tema de la deuda, decirle que efectivamente nosotros tenemos deuda directa, deuda contratada con instituciones financieras, como claramente lo menciona usted, son 2.500 millones de pesos, y tenemos una deuda indirecta contratada con un organismo público descentralizado, identificado como el INSUBI, y que nosotros estamos siendo garante en el tema de esa deuda, y obviamente nosotros garantizamos que se pague puntualmente. Yo creo que no solamente nosotros tenemos que trabajar en el gasto corriente. Decirle que nosotros hacemos transferencias directas a los organismos públicos descentralizados, a los organismos autónomos y precisamente también a los municipios. Y los municipios pueden trabajar en su proyecto de presupuesto para reducir también su tema de gasto corriente, y los organismos autónomos también. Los préstamos a los municipios no son préstamos, todos y cada uno de ellos son ayudas a fondo perdido. Creo que nosotros, si estuviéramos estableciendo préstamos, estaríamos pues solamente pasando la estafeta en el tema de podérselos cobrar en los siguientes meses. Yo creo que el esfuerzo que hace el gobernador en poder apoyar a los municipios es muy palpable en la cantidad que nosotros les hemos informado, tanto en el documento por escrito del informe, como en esta cantidad actualizada hasta el momento. Nosotros solamente intervenimos en un préstamo a finales del año como apoyo para los pagos de los aguinaldos. Los municipios ocupan recursos para cerrar su ejercicio fiscal y nosotros somos el medio para poderles prestar y que se descuente de sus participaciones en los próximos 12 meses. Muchas gracias, ciudadano secretario. Tiene el uso de la voz para hacer uso de su primer réplica la compañera diputada M.A. Remedios Olivera Orozco, del partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, señor presidente. Solamente haré una réplica para que considere. Es bueno saber que se está trabajando en la reducción de plazas laborales y que estas políticas también de organización del gasto traigan consigo ahorros importantes para destinarse a gasto social. La pregunta que yo hice relacionada con las derivaciones a los municipios, en el documento sí se señala que unos son a fondo perdido y otros como calidad de préstamo. Por eso la pregunta fue a cuáles se habían beneficiado a fondo perdido. Pero si usted señala que en todos los casos fue a fondo perdido, me gustaría, señor secretario, si tuviera al alcance las cifras, podernos decir con cuánto se benefició a cada uno de los ayuntamientos. Y finalmente, creo que todos estamos comprometidos a las políticas de la disciplina y la reducción del gasto. Estamos viviendo una situación crítica en donde estamos obligados los entes de gobierno a predicar con el ejemplo. Tenemos que reducir en lo más posible gastos que no son necesarios para el buen funcionamiento de nuestras oficinas. En eso tenga en mí a una aliada que estará pendiente de esas políticas para que sean aplicadas también en esta legislatura. Y estaremos, por supuesto, vigilando que se cumplan en las demás entidades de gobierno. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Se le concede la palabra al ciudadano secretario hasta por 3 minutos para que dé respuesta a la segunda réplica de la compañera diputada M.A. Remedios Olivera Orozco, del partido Movimiento Ciudadano. Nuevamente, muchas gracias, diputada. Efectivamente, yo tengo aquí cada uno de los datos de los municipios, lo tengo muy claro y con mucho gusto le haré llegar esta información ahorita terminando la comparecencia. Creo que no tendría caso ir leyendo cada uno por año, pero yo con mucho gusto se lo doy. Yo sí quiero hacer mención en el tema de las plazas que efectivamente hemos hecho esfuerzos de reducciones en las plazas administrativas. También hemos hecho muchos esfuerzos en la contratación de nuevas plazas en el tema de seguridad pública. Como bien lo ha expresado el gobernador, tenemos necesidad de tener mayores plazas en el tema de seguridad pública, mayor cantidad de policías, y eso es lo que hemos beneficiado. Si ustedes
revisan el presupuesto autorizado en el 2018, el incremento de plazas ha sido solamente en el sector de seguridad pública y muy probablemente solamente la reposición de las plazas que hemos tenido con el tema de las jubilaciones es lo que hemos tenido en temas administrativos. Muchas gracias, ciudadano secretario. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al compañero diputado Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que haga su posicionamiento. Con la venia de la presidencia voy a Adelante. utilizar el tiempo y no regresar después a réplicas. Enterado. Secretario, bienvenido. Creo que el área que te corresponde en finanzas es de las áreas que ha sido muy claro el manejo correcto en términos de cómo iniciamos y cómo estamos, y que le ha dado soporte a poder también trabajar en otras áreas. Sin embargo, seguramente comprenderás que pues se acude a esta comparecencia más que a recibir ese reconocimiento, que con toda claridad lo hacemos, a poner la lupa en aquellos aspectos que requieran una ampliación de información o que puedan ser susceptibles incluso tal vez de alguna crítica. Para ese efecto es este diálogo. Quiero recordar que en la comparecencia del gobernador se tocó el tema de los créditos de corto plazo. Creo que yo quedó claro, al menos para quien prestó un poco de atención a la respuesta del gobernador, que todo lo que se ha hecho es dentro del marco legal, que está en la nueva ley de disciplina financiera que obliga a estados y municipios, incluso que se ha respetado el tope del 15%, que significa algo más de 800 millones de pesos, etcétera. Podríamos sobre este tema tener información en dos aspectos. Una, recordarnos este 15%, ¿a qué corresponde? ¿Qué monto significa? ¿Y cómo es que se cumple si se ha contratado deuda de corto plazo por más de 1,000 millones? ¿Cómo es que sí estamos dentro de ese margen que obliga la ley? Y dos, ¿a qué se ha dedicado el recurso? Estos créditos de corto plazo, ¿por qué han sido necesarios? ¿Se mantiene salud en las finanzas con todo y estos adeudos de corto plazo? En una comparecencia previa ya expuse que no veo útil aprisionar en compartimientos estancos las responsabilidades de cada secretaría compareciente, como si su labor se desarrollara ajena a las demás. Con su presencia aquí, secretario, quiero ejemplificar de nuevo esta tesis. Mi pregunta tiene que ver con la seguridad pública. Y esto es así porque debemos convertir en hechos las frases que nos llenan la boca a muchos políticos. La seguridad es la prioridad, decimos. Yo completo: prioridad que no se refleja en recursos es falsa. Por eso quiero preguntar, secretario, ¿qué tan prioritaria es la seguridad? Pregunto para que me conteste con números, por favor, no con retórica, no con discursos o frases bonitas. Y también, si no es demasiado complejo, o aunque lo sea, pero necesitamos no perdernos en el total del presupuesto, porque ya sabemos que hay gastos que no se pueden tocar, que no son a voluntad, que salud y educación se llevan la mayor parte, que la nómina y prestaciones de los trabajadores también deben privilegiarse, pero entonces, en concreto, de la parte del presupuesto que sí puede moverse en función de las prioridades de cada gobierno, ¿cuánto se dedica a seguridad? Me refiero, si no entiendo mal, a eso que en la jerga presupuestal se llama de libre disposición. Sobre ese tema, finalmente, ¿cómo ha evolucionado? Tenemos 3 años de este gobierno. Veremos en las semanas siguientes el presupuesto 2019. Pero de este aspecto, ¿cómo ha ido cambiando en 2016, 2017, etcétera? ¿Y cómo se compararía esto
con la prioridad que asignan los gobiernos municipales? Al menos lo que le ha tocado ver en las administraciones que acaban de concluir su periodo, tal vez pudiera ser un tema que al Congreso importe revisar. ¿Qué significa en términos de presupuesto la prioridad que cada gobierno asigna a la seguridad? Y finalmente preguntar, porque ya pasaron las comparecencias de los secretarios de Educación y de Salud, ¿qué se ha hecho en estos rubros desde el aspecto financiero? ¿Se ha respaldado como prioridad también estas áreas? En ambas, la atención necesaria significa dedicar más recursos. Así concluyo, seguridad, educación y salud son los rubros que deben recibir más atención, mayor prioridad y por lo tanto más presupuesto. ¿Esto es así? ¿Hay más recursos para esos temas en esa administración o solo son palabras? Que hablen los números, por favor, secretario. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta al posicionamiento del compañero diputado Rogelio Rueda Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, diputado. Yo creo que efectivamente, como lo dije en mi discurso inicial, los créditos de corto plazo se han utilizado previamente con la reglamentación que marca la Ley de Disciplina Financiera. La Ley de Disciplina Financiera marcó un reto a todos los estados y a todos los municipios, no solamente al estado de Colima. A todos ellos les puso un límite del 15% del total del ingreso de libre disposición, que si vemos que Colima tiene ingresos de libre disposición cercanos a los 7,000 y tantos millones de pesos, estamos hablando de 800 o 800 y tantos millones de pesos máximo de su tope máximo para créditos, pero no solamente de corto plazo. No solamente de corto plazo, sino es la integración de los créditos de corto plazo con los créditos de largo plazo. Colima ya no puede pedir créditos sin tener, como lo dije en el discurso, sin tener una planeación de una buena integración de los ingresos y sobre todo una buena planeación de cómo se van a pagar. Yo lo que creo que debemos de entender de los créditos de corto plazo son que son créditos necesarios para estabilizar el gasto mes con mes. Lo que nosotros tenemos en una ley de ingresos son estimaciones de ingresos que vamos a tener de la federación. Y no lo digo yo, precisamente en el análisis del documento, y lo decía la diputada Remedios, solamente tenemos un 12% de ingreso propio. Eso es lo que estamos trabajando nosotros en incrementar. No podemos incrementar el ingreso federal. Pero mientras trabajemos en el ingreso propio, pues poco a poco en la repartición nacional nos toca un poco más. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es estabilizar nuestros ingresos. Y el ejemplo que yo puse en mis palabras es, ¿qué hacíamos cuando de repente tenemos un problema con los trabajadores de la educación, donde en el 2013 no les calculan bien el impuesto sobre la renta a estos maestros y llega un crédito fiscal a la administración en el 2018 y tenemos que pagar 300 y tantos millones de pesos? Lo más fácil hubiera sido lo que se hizo en la administración anterior, trasladar esa problemática a cada uno de los maestros. Y en el 2014 así le pasó a los maestros. Ellos los pagaron, nosotros lo decidimos pagar. Y eso es un impacto importante. ¿Qué hacemos cuando nos empiezan a descontar las retenciones de ISSSTE y de Seguridad Social cuando no se habían pagado desde el 2012 al 2015? Bueno, pues lo tenemos que pagar nosotros. Y así creo que los ejemplos en esta necesidad mensual es lo que nos da los créditos de corto plazo. Porque tampoco, como dicen por ahí, estamos alargando una deuda muchos años. Los créditos de corto plazo tienen la característica simple de que se tienen que pagar en los próximos 12 meses. Y los 12 meses son
quizás no los 12 meses del ejercicio, pero sí 12 meses presupuestales. Lo que le pidamos ahorita a un banco, se lo tenemos que pagar en los siguientes 12 meses. No nos da tiempo de mandar a muy largo plazo el tema. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender es la forma en cómo se manejan los créditos de largo plazo, cómo se manejan los créditos de corto plazo y efectivamente el tema de la libre disposición para tener un tope máximo en esa parte. Efectivamente, en el tope máximo, como inclusive aquí lo dijo el gobernador, en la administración de Ignacio Peralta se han pedido 1,600 millones de pesos totales. Ahorita se deben 400 y tantos millones de pesos. No tenemos más deuda. ¿Qué significa eso? Que el límite máximo es el adeudo en ese momento, no en el adeudo de contratación, sino el adeudo en ese momento, donde se restan las amortizaciones que ya se hayan hecho. En el tema de seguridad y en el tema de salud, yo creo que me voy a referir al tema de salud muy importantemente porque entiendo que el secretario estuvo hace unos minutos. Efectivamente, en el tema de salud tenemos 1,965 millones de pesos de inversión anual estimada tanto en el 2016, directa en el 2016 y en el 2017. Pero a mí me gustaría que ustedes hicieran el análisis de qué es lo que no ha crecido en aportaciones de tema de salud. Si bien es cierto, el gobierno del estado en el 2015 ponía 177 millones de pesos, en el 2017 pone 350 millones de pesos. Lo que no hemos crecido es en las aportaciones federales. Tenemos que incrementar la negociación para que podamos tener mayor fondo federal y mayor convenios con salud. Simplemente en el año 2015 recibíamos 1,700 millones de pesos en tema, 1,600 millones de pesos en tema federal, y hoy recibimos 1,614 millones de pesos cuando las necesidades año con año se siguen incrementando. No podemos en la Secretaría de Finanzas, en un esquema responsable de gasto, darle más dinero del que podemos gastar. Yo creo que nosotros en la responsabilidad debemos de señalarlo así. Tratamos de hacer el mayor esfuerzo que podamos, pero la verdad es que con estas cifras nosotros demostramos la intención de querer ayudar a nivelar el esquema del gasto en el tema de salud, pero no podemos hacerlo en la totalidad mientras no estemos gestionando mayor cantidad en esos fondos federales. En el tema de seguridad pública creo que es un tema muy sencillo de explicar, me limitaré a un dato del 2018. El gasto total que se ha hecho en el 2018 es de 1,808 millones de pesos en el tema de seguridad pública. Estoy hablando del secretario de Ejecutivo del C4, de FASP, del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, Fortasec y la Procuraduría General de Justicia, que hoy es la Fiscalía. En esos 4 rubros tenemos 1,808 millones de pesos, de los cuales recibimos 164 millones de pesos de recursos federales. Solamente recibimos 115 millones de pesos de ingreso federal y 46 millones de pesos en el Fortasec. Quiere decir que eso sí lo validamos en el tema del ingreso de libre disposición, diputado Rogelio. Estaríamos hablando que nosotros estamos aportando el 25% en el tema del ingreso de libre disposición. Yo creo que esto, comparado con los municipios, habla de una clara diferencia entre lo que le aportan los municipios y lo que le aporta el Estado. Solamente los municipios están pagando equipamiento y gasto de seguridad con el Fondo de Fortalecimiento Municipal, el Fortamun. Yo creo que también en el presupuesto de egresos de los municipios tendrían que tener unos valores mucho más cercanos a los que nosotros tenemos en el tema de seguridad pública. No sé si yo creo que... Gracias, ciudadano secretario. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Fernando Antero Valle para que realice su posicionamiento
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia, Adelante. agradezco, como siempre, la participación de todas y todos ustedes en este recinto parlamentario, su gran mayoría funcionarios de la Secretaría en comparecencia. Saludo a los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros legisladores de este Congreso local y por supuesto a nuestro amigo el secretario de Planeación y Finanzas, el contador público Carlos Arturo Noriega García. Bienvenido a este recinto parlamentario. Comentar que es oportuno hacerle mención, secretario, que se trata de ser francos, se trata de establecer una comunicación más allá de cualquier color, establecer este franco diálogo, establecer desde luego el compromiso compartido de trabajar juntos desde el Congreso local y desde luego con el propio Ejecutivo estatal. La Secretaría de Planeación y Finanzas tiene un papel fundamental en el eficaz trabajo de todo el gobierno del Estado, ya que es la instancia encargada de diseñar estrategias para mantener el adecuado equilibrio favorable de las propias finanzas públicas, pues con los principios que ya se señalaban anteriormente de eficacia, de eficiencia, de economía, de transparencia y de honradez. El documento en cuestión, el tercer informe de labores, se observa un cúmulo de acciones en materia de finanzas públicas que dejan entrever un trabajo arduo, un trabajo eficaz, un trabajo que se percibe de esfuerzo y de planteamientos por avanzar en los diferentes rubros. Y quiero ser muy enfático en mencionarlo, porque en esta tribuna se viene a señalar aciertos y desaciertos, y el heredar muchos de los indicadores que ya también se enumeraron aquí de la anterior administración, principalmente indicadores macroeconómicos, indicadores de deuda pública, deudas que se tenían presentadas de compromisos fiscales y que poder avanzar y saldarlos en los primeros 3 años son dignos de reconocer, pero además de felicitar secretario y a su equipo de trabajo. Sin embargo, hay muchos asuntos que para los colimenses aún les falta un poco más de claridad, ¿verdad? El saber por qué se toman algunas determinaciones, principalmente de carácter técnico, las que pudieran parecer contraintuitivas para el beneficio de todos los colimenses. Desde luego que no se pone en tela de duda el trabajo de la Secretaría ni del contador, el señor secretario Carlos. Lo que es importante es hacer reflexiones y una serie de valoraciones de los principales áreas a su cargo, y me permitiría hacer el primer señalamiento para que nos lo pudiera informar. En relación con los adeudos de compromisos contraídos con proveedores, hoy me imagino que ya están contabilizados como ADEFAS, en particular del sexenio de Mario Anguiano Moreno. Me gustaría, señor secretario, que nos pudiera informar qué situación guarda cada uno de estos proveedores de bienes o de servicios que durante la anterior administración estuvieron esperando el sueño de los justos para saldarles, inclusive no nada más su capital de trabajo, inclusive su patrimonio que quedó prácticamente en la ruina y que no hubo condiciones
favorables para ellos. Que me pudiera decir, señor secretario, qué situación guardan estas ADEFAS, en qué proporción, por qué montos y el origen de los propios empresarios, son colimenses, y en qué proporción se encuentra esta situación. En segundo, cuando hablamos del tema de deuda pública estatal, es cierto que las calificadoras internacionales acreditan el compromiso de un buen perfil de deuda pública, pero también podemos hacer alguna proyección de aquí al 2021, donde vemos que aún con el último empréstito por arriba de los 400 millones de pesos, en una proyección al 2021, aún apenas se puede lograr amortizar 200 millones, si mal no tengo el cálculo, y vamos a heredar de nueva cuenta deuda pública. Si en términos per cápita estamos hablando, sería una de las 15 deudas principales del país, en términos per cápita, lo repito. Que nos pudiera decir en qué términos se encuentra la deuda pública estatal en términos de proyección al final de este gobierno, y que desde luego también ya nos dijo muy claramente cómo se encuentra integrada las deudas de corto plazo. Las deudas de corto plazo, ojalá pudiéramos tener la posibilidad de tener una eficiencia recaudatoria mucho mejor para contar con recursos propios y evitar endeudamientos inerciales, endeudamientos con la banca de primer piso, aun cuando yo sé que ya existen buenas tasas de interés, pero son empréstitos principalmente para sacar adelante gasto corriente, quiero entender, y algunos de los compromisos que se tiene por parte del Ejecutivo Estatal. También en el caso de la deuda pública, preguntar con qué tipo de bancos se está adquiriendo. Causa sorpresa que en su gran mayoría sean bancas de primer piso, no sé si ya no operan con bancas de desarrollo, que nos pudiera explicar si es por el tema de las tasas de interés o si existen algunas otras condiciones por lo cual no se está haciendo. Recuerdo que en anteriores administraciones había bancos de desarrollo que son los que dispersaban recursos para el gobierno del Estado. En tercer tema… Le informo, compañero, que ha terminado su tiempo y le comento si gusta hacer uso de sus 3 minutos de la primera réplica. Gracias, diputado. Sí, vamos a hacer uso de los 3 minutos. Compañero. El tercer tema es una pregunta en relación al tema de pensiones. Vemos que ya se generó una nueva ley de pensiones, pero seguimos, como decimos vulgarmente, sacando dinero bueno y llevándolo a gastos que pudieran irse directamente a inversión de capital, obra pública, pero desgraciadamente ahora se proyecta en este presupuesto que se presentan arriba de 100 millones de pesos que van directamente al pago de los compromisos de pensiones. Todos sabemos qué ha sucedido con el propio Instituto de Pensiones del Estado, también es de todos conocido porque son aportaciones de los trabajadores que por décadas y décadas y décadas estuvieron aportando, y que en un sentido de opacidad ese recurso ya sabemos dónde pudo haber parado, quizá en campañas políticas, quizá en ranchos, no lo sabemos, pero seguimos con el problema del tema de pensiones. Preguntarle, secretario, seguramente porque ahora hay una proyección por arriba de los 100 millones de pesos, que seguramente se está buscando algún mecanismo de amortización del tema de pensiones, que nos dijera en qué términos, en qué periodo podemos ya tener un sistema de pensiones saneado, un sistema de pensiones que pueda colocar en el mercado especulativo para que ahora por fin el dinero de nuestros trabajadores, que merecen todo nuestro respeto, por fin genere ganancias y seguir sacando dinero fresco para meterlos al tema de pensiones. Y por último, la cuarta cuestionamiento, sabemos que esta administración ha impulsado grandemente el tema de presupuesto basado en resultados y a la evaluación del desempeño. Eso es un gran logro y se reconoce de verdad. Que nos pudiera decir que en este tema
de instrumentos para el desarrollo organizacional, cuánto recurso público se ha invertido y qué despliegue se ha hecho para lograr beneficios tangibles en la eficiencia del poder ejecutivo del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañero diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, hasta por 8 minutos, ya que hizo uso de 3 minutos de su primera réplica, al ciudadano secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados por el compañero diputado Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, diputado Fernando Antero. Son varias preguntas y trataré de ir solventando cada una de ellas. Efectivamente, en el tema de adeudos de la administración anterior, no solamente estaban los que estaban registrados, como lo he dicho yo varias veces. Hay algunos donde teníamos algunos temas que no estaban registrados y que equivalen después de llevar una contabilidad mucho más apegada a lo que marca la ley de la contabilidad gubernamental, a cerca de 2.994 millones de pesos. Esos 2.994 millones de pesos incluían, como bien lo dijo usted, diputado, proveedores, contratistas, empresarios que le habían vendido servicios al gobierno del Estado. Y bueno, pues nosotros lo que hemos hecho siempre, y lo hemos dicho en esta soberanía durante las últimas 2 comparecencias, y que hoy también lo reitero, es tenemos que trabajar paralelamente en resolver los asuntos anteriores, sin olvidar que día a día hay necesidades en el gobierno del Estado, como el pago de muchísimos proveedores, muchísimos servicios, inclusive de programas y de proyectos. Lo que nosotros encontramos fueron atrasos en pago de pensiones, atrasos en pago de obras que hacía falta encontrar dónde se habían fondeado o no. Todas esas cosas las venimos a contabilizar y llegamos a un adeudo total de 2.994 millones de pesos. Yo quiero también hacer mención que había o que existe un rubro de casi 800 millones de pesos de aportaciones que no se hicieron al fondo de pensiones. Yo creo que también esa parte hay que decirla y hay que decirla claramente. Y hoy, al día de hoy, tenemos una reducción en nuestra deuda cerca de 1.000 millones de pesos en proveedores. Lo que estamos haciendo, y me pasaría a explicar un poco lo explicaría un poco en el tema de pensiones, es qué vamos a hacer con esos 800 millones de pesos que también le debemos al fondo de pensiones y que fueron generados en diferentes administraciones anteriores. Decirle que esta información que yo le estoy compartiendo mes con mes la estamos mandando a esta soberanía, mes con mes la estamos entregando, y es algo que no se hacía también. Eso yo creo que lleva a mostrar transparencia de nuestra parte y obviamente también cada 3 meses mostrar dicha información en las páginas de transparencia del gobierno del Estado. Efectivamente, tanto Fitch Rating como HR Ratings marcaron un default que significa, pues en palabras muy simples, pues que ya estábamos en buró de crédito y que nadie nos quería prestar. Efectivamente, al estar en buró de crédito y que nadie nos quiera prestar, genera tasas impositivas muy altas, y bueno, pues esas son las tasas en las que se firmaron las operaciones de final de administración anterior. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que nosotros hemos tratado de hacer es mostrar los números, ser transparentes, mejorar indicadores para que las 2 calificadoras vayan gradualmente subiendo esas calificaciones. No puede ser de un día para otro, no nos van a creer aunque les digamos que vamos a ir bien, lo tienen que hacer cada 6 meses y esa revisión la van haciendo gradual. No es fácil salir de un default, no es fácil no pagarle a los bancos como todos los ciudadanos que a veces dejan o pudieran dejar de pagar a los bancos, después es difícil regresar. Nosotros lo estamos haciendo y esa es la muestra que tenemos. Y eso nos lleva a tener una proyección de mejor
tasa, sobre todo de mejor sobretasa de interés. Si ustedes se fijan, nuestros créditos todos tienen una TIE, que es una tasa nacional que marca el valor del dinero y marca una sobretasa. Traíamos créditos con una sobretasa de 3.5% y hoy tenemos créditos no mayores al 0.69%. Yo creo que esa mejora, como lo anunció el gobernador en su discurso de su comparecencia, es una clara muestra de que tenemos una buena distribución de deuda. Decirle, diputado, que efectivamente tenemos algunos créditos con las bancas de desarrollo, tenemos, quizás le pudiera decir que la mitad y la mitad, o sea, la mitad con banca de desarrollo y la mitad con la banca de primer piso, la banca nacional, y decirle que no es una decisión propia de nosotros. Los únicos dos créditos que hemos refinanciado, tuvimos la intervención de la banca de desarrollos, precisamente Banobras, y Banobras, como hoy lo marca la Ley de Disciplina Financiera, lleva un mecanismo, es una licitación en el crédito. Nosotros ofertamos, o más bien los bancos nos ofertan una tasa de interés, y la verdad es que la banca nacional, en el caso del refinanciamiento, fue una tasa más barata que la tasa del banco del gobierno, la banca de desarrollo, Banobras. Pero decirle también, diputado Antero, que estos créditos de 410 millones de pesos que autorizó la legislatura anterior ya fueron licitados, y con gusto poderle informar, porque son datos públicos, datos que están publicados en la página de internet del Gobierno del Estado, que se queda la banca de desarrollo con ese crédito, y es un crédito que inclusive ha mejorado las expectativas que nosotros teníamos, y hoy tenemos una sobretasa de solamente 0.46% de puntos. Yo creo que es una muy buena tasa la que estamos teniendo, y obviamente eso nos hará que tengamos mayor disponibilidad de recursos. En el tema de pensiones, yo creo que no es meter dinero bueno al malo. Si efectivamente lo que nosotros hoy estamos haciendo en el presupuesto 2019, diputado, es pues cumpliendo lo que marca la ley, lo que tendríamos que haber hecho hace muchos años, crear un fondo de pensiones que realmente pagara las pensiones de los trabajadores. Lo que no teníamos era ese fondo de pensiones. Los trabajadores aportaban una cantidad que servía solamente para un fondo de préstamos a corto plazo, y que al final de cuentas, en el momento en que se pensionaban o se jubilaban, el gobierno del Estado tenía que pagar de gasto corriente. Lo que hicimos ahora fue, como lo dije al principio de mi intervención, reconocer esos 800 millones de pesos y agradecerle a los trabajadores y a los liderazgos de estos trabajadores que también quieran aportar a este fondo de pensiones, nosotros hacerlo de la misma forma, y con eso hoy, por primera vez, generar un fondo de pensiones que sí pague las pensiones y que no le lleve a un incremento de gasto corriente al gobierno del Estado. ¿Qué pasa? Porque no es un tema fácil, no es un tema que se resuelve en el primer año. Bueno, los próximos 3 años que tiene este gobierno tendrá que seguir aportando, y aportando no solamente al fondo de pensiones real que se está creando, sino también pagando las pensiones que ya se otorgaron. Mientras no tengamos, quizás yo creo que una curva de 12 o 13 años en el tema de aportación y de pago, al gobierno del Estado le seguirá costando de gran manera. Y también reconocer que a los trabajadores le va a costar un poco más de aportación, pero con eso se garantizará que tengamos las pensiones garantizadas para todos los años siguientes. Yo creo que hoy lo que tenemos con esta ley de pensiones es que garantizamos las pensiones a largo plazo. Muchas gracias, ciudadano secretario. Tiene la palabra el diputado Fernando Antero Valle, hasta por 3 minutos, para que haga uso de del tiempo de su segunda réplica, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias, diputado presidente. Adelante. Sí, en efecto, nada más para concluir con un cuestionamiento. Y yo insisto en el tema de pensiones, que tengo una visión un poco diferente. Cuando hablamos de la nueva ley, hubiera sido correcto que esa nueva ley hubiera salido desde la 54, 53 legislatura, donde ya se percibía este tipo de vicios, este tipo de malos manejos, y que al final del día al que golpean es al trabajador, porque díganme si no es cierto que se les ha incrementado sus aportaciones y se le van a incrementar, pero más aún, y sé que no es tema del secretario ni de su área, pero cuando incide el tema de finanzas públicas, temas de sindicatos, de gobiernos en turno y de opacidad, al final del día el que sale más golpeado, además del trabajador, es el pueblo de Colima, porque no son recursos públicos del gobierno del estado, son recursos públicos de la ciudadanía. Y cuando hablamos de recursos de los ciudadanos, ahí sí permítanme, por eso estamos aquí, para defender el recurso del ciudadano. Insisto, cientos y cientos, por no decir miles, de millones de pesos han quedado quién sabe dónde, con total impunidad, y no se va a saber la responsabilidad de quien se llevó esa lana. Entonces, qué bueno que hoy por fin ya se tiene con una nueva ley, que se está creando un fondo y que este fondo en consecuencia tendrá que principalmente de nuestra base trabajadora, y yo insisto, sí creo que es dinero bueno que se vería reflejado en obra pública, en donde tendría un beneficio muy concreto para los ciudadanos, no de la aportación de los trabajadores. Me quedó en el tintero nada más una pregunta, secretario, que nos pudiera participar en los mecanismos de adquisiciones que hace el gobierno del estado, en qué proporción se hacen licitaciones públicas por adjudicación directa, y cuáles son los criterios que se toman para hacer el mecanismo en referencia. Gracias. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el ciudadano secretario para responder a la réplica del compañero diputado Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. A ver, diputado, yo le contestaría que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ojalá esta reforma hubiera sido de hace muchos años anteriores, pero a ver, insisto y yo lo digo, el recurso que tengamos que pagar para las pensiones de los trabajadores, yo creo que son los menos culpables de este tema. Ellos trabajaron cierta cantidad de años, tienen derecho a una pensión, y yo creo que al final de cuentas ellos siempre han trabajado queriendo tener esta prestación al final de su trabajo. ¿Cómo las fondeamos? Yo creo que ese es el cambio que estamos haciendo hoy. ¿Cómo las fondeamos para que dentro de 10, 15 años no tengamos? Hoy tenemos 800 millones de pesos para pagarle a los pensionados y los jubilados. A lo mejor dentro de 15 años tendríamos 1,500 y tendríamos que parar la administración para solamente pagar el tema de pensiones. Porque no le vamos a decir a ningún pensionado que ya no le vamos a pagar. Yo creo que efectivamente estamos solventando y estamos viendo cómo podemos pagar las pensiones, y estoy de acuerdo con usted, ojalá se hubiera hecho muchos años anteriores, pero se hizo esta vez y tenemos que aportar más recursos. En el tema de las licitaciones, la verdad es que le quedo a deber el dato porque no es algo que esté en mi secretaría, me toca tristemente solamente pagarlas, pero en la Secretaría de Administración, lo tienen muy claro, la ley de adquisiciones se hizo en esta administración, son públicas las licitaciones, y creo que el dato lo tendrá perfectamente claro el secretario de Administración, que se le toca todo en el tema de adquisiciones. Gracias, ciudadano secretario. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al compañero diputado Carlos César Farías Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
buenas tardes, con la venia de la presidencia, Adelante. con todo el respeto al secretario compareciente, a mis compañeros diputados y al público en general. Señor secretario, nuestra entidad vive hoy un momento determinante. Se presenta la oportunidad de impulsar transformaciones de fondo, reconociendo que en los últimos 15 años nuestro potencial no ha crecido y sobre todo no hemos crecido al ritmo que deberíamos hacerlo. Pretender sentirnos satisfechos de lo alcanzado, como lo señalara el señor gobernador, aún reconociendo que falta mucho por hacer, es algo que no podemos ni debemos aceptar. Debemos tomar decisiones de fondo para cambiar lo que no funciona, y esta legislatura deberá, en un sentido de colaboración y respeto, asumir las decisiones que correspondan. Es necesario fortalecer la responsabilidad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, con mejores disposiciones que controlen el crecimiento del gasto corriente, pero también estableciendo un mejor balance en las finanzas que garanticen el ahorro en temporadas buenas para enfrentar los momentos de bajo ingreso. Ante un crecimiento insuficiente, es indispensable, señor secretario, establecer metas de gasto que privilegien la inversión en los aspectos de mayor rezago y en aquellos que mayor impacto negativo generan. Conocer las causas que originan un crecimiento marginal no es suficiente. Requerimos de mecanismos que reviertan las insuficiencias, partiendo de integrar elementos que aseguren el ejercicio oportuno del gasto. Un gasto mal orientado y los ejercicios no son solamente un problema burocrático, se traducen en seguridad rebasada por la delincuencia, en las escuelas que no se construyen, en los servicios de salud precarios, porque los recursos presupuestarios o son insuficientes o no se ordenan estratégicamente. El gobierno del Estado tiene la obligación de responder. Quienes participan en el manejo de las finanzas públicas deben asumir el compromiso de acabar con este fenómeno, dando un impulso decidido al crecimiento y desarrollo de los colimenses. Si el gobierno falla en su obligación de responder a las necesidades de la población, nada de lo realizado puede ser motivo de satisfacción. Fallar en la adecuada asignación y distribución del gasto es alentar la falta de oportunidades y ampliar el número de familias con ingresos disminuidos. Por tanto, el gobierno debe replantear sus estrategias para que a partir de solidez de las finanzas públicas se esté en las posibilidades de atender con la contundencia que se requiere el desarrollo de Colima y de los colimenses. No olvidemos, el manejo de las finanzas públicas no puede entenderse como el manejo de cifras abstractas o un simple ejercicio administrativo. El único indicador valedero para medir el éxito de las finanzas es el bienestar familiar. Ante ello, secretario Noriega, le pregunto, ¿existen mecanismos para el fortalecimiento gradual de los ingresos y la suficiencia presupuestaria? ¿Cuál o cuáles son las instancias que supervisan la calidad del gasto? Hoy que usted habla de estabilidad financiera, ¿qué certeza pueden tener los colimenses de que serán atendidas sus necesidades de desarrollo? Agradeceré
señor secretario, sus puntuales respuestas no van dirigidas al diputado Carlos Farías o al Partido del Trabajo, del cual soy su coordinador. Van dirigidas al pueblo de Colima. Es cuanto, señor secretario y diputado presidente. Gracias, compañero diputado Carlos César Farías Ramos. Tiene la palabra el ciudadano secretario hasta por 5 minutos para que conteste el posicionamiento del compañero diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputado. Efectivamente, lo que nosotros hemos dicho año con año y la verdad en esta comparecencia también es el fortalecimiento de los ingresos propios. Yo creo que si fortalecemos los ingresos propios sin crear nuevos impuestos, sin generar mayores presiones a los contribuyentes, generará mayor certeza de ingresos. Realmente la recaudación hace que el Estado pueda obtener mayores recursos en la federación y en el reparto de estas participaciones que se entregan a los estados. Decirle que nosotros eliminamos un impuesto, el impuesto de la educación. Teníamos un impuesto de la educación que se cobraba a las escuelas privadas, lo hemos eliminado. Era un impuesto que tenía una recaudación y lo decidimos eliminar porque nosotros no veíamos una viabilidad a este impuesto. Lo podíamos haber dejado para tener mayor recaudación, pero lo eliminamos. De la misma forma como lo hemos explicado, hemos incrementado nuestro ingreso en el impuesto sobre nómina. La verdad es que es el único de los impuestos estatales que está generando el motor de la recaudación y lo hemos estado haciendo. Teníamos, como lo dijimos aquí, un 9.1% de incremento de contribuyentes que no teníamos registrados. Y no quiere decir que esto sea que estamos tras los mismos contribuyentes, sino que nos toca generar nuevos contribuyentes que antes no teníamos identificados y que hoy estamos cobrándoles nuevos impuestos. Son dinero directo a la recaudación y que nos incrementa cerca de 300 millones de pesos de ingresos propios para poderlos tener disponibles para los proyectos. Yo creo que si nosotros logramos mantener esta cifra de recaudación sin necesidad de incrementar nuevos impuestos o de los mismos incrementar las tasas, mantendremos un buen nivel de crecimiento en el tema de recaudación propia. Decirle que efectivamente nosotros somos los encargados de recaudar ese recurso, de administrarlo bien, para que los temas sociales, los temas de educación, los temas de infraestructura sean solventados. Cada uno de los secretarios y el propio gobernador destina un tiempo para determinar cuáles son prioritariamente cada uno de los programas que vamos a lanzar. Yo no me atrevería a mencionar muchos de ellos porque es trabajo de cada uno de los secretarios. Mi trabajo tiene que ser recaudar ese recurso, tenerlo, ese recurso, y mantener la viabilidad de cada uno de esos programas para poderle dar, como algún ejemplo que le puedo decir, los uniformes a todos los niveles que hoy estamos dando de uniformes. Hoy estamos manteniendo regularidad de nuestras aportaciones y en nuestras contrapartes en cada uno de los programas que tenemos con el gobierno federal y sobre todo, si ustedes revisan, vamos a la mitad en los compromisos que el gobernador hizo de infraestructura. Yo creo que el gobierno del Estado muestra en ese tiempo estabilidad y yo dejaría mi participación diciendo, bueno, pues que a mí me toca juntarlo y a ellos gastarlo, pero entiendo que el trabajo que hacemos en el presupuesto es planear hacia dónde vamos para darle estabilidad a esos ingresos. Muchas gracias, ciudadano secretario. Tiene el uso de la voz, si así lo desea hacer. Muchas gracias, compañero. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la compañera diputada María Sánchez Landa, del Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima.
Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva. Saludo la presencia del secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Arturo Noriega Pizano. Honorable Asamblea, medios de comunicación, amigos todos. Señor secretario, el eje transversal 1, denominado Colima como un gobierno moderno, efectivo y transparente del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Poder Ejecutivo Estatal, contempla la meta número 2, consistente en posicionar a Colima como uno de los 5 estados con mejor percepción de corrupción en el país. No obstante, lo anterior, la más reciente medición oficial en la materia, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCINC 2017, muestra que el 85% de las personas encuestadas considera que los actos de corrupción son muy frecuentes en nuestra entidad. En esa misma encuesta señala que las víctimas de la corrupción, al momento que se realiza un trámite en el año 2015, fueron 7,551 personas y en el año 2017 fueron 10,646 habitantes. Esto por cada 100,000 personas. Es decir, si extrapolamos a los 700,000 habitantes de nuestro estado, más de 70,000 personas han sido víctimas de la corrupción en nuestro estado en el año 2017. Señor secretario, pues aquí traigo yo la muestra, ¿verdad? La copia, por si lo quieren verificar. Esto, señor secretario, tiene que ver con el actuar de los funcionarios públicos. Vale decir que no están considerados solo trámites estatales, también federales y municipales. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar la meta planteada en el citado Plan Estatal de Desarrollo. Le pregunto entonces, señor secretario, ¿a qué se debe tal situación? ¿En qué está fallando el gobierno al que usted representa? En el mismo Plan Estatal de Desarrollo se planteó la necesidad de implementar un gasto público eficiente y austero mediante la consolidación de un presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño. Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo nos habló en su pasada comparecencia ante esta soberanía de que en Colima tenemos finanzas sanas. Sin embargo, me parece una contradicción que además del nivel de endeudamiento a corto plazo que fue adquirido por el Ejecutivo en el periodo que se informa, cerró con broche de oro con un crédito a largo plazo por la cantidad de 410 millones de pesos. Lo más lamentable es que a pesar de tal nivel de endeudamiento, se escatimen recursos en áreas que son sumamente importantes para el desarrollo armónico de nuestra sociedad. Llámese seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera. Por cierto, que con relación al tema de educación, el Ejecutivo Estatal no supo explicar por qué no han sido entregados la totalidad de recursos para educación media superior y superior, comprometidos con la Universidad de Colima, existiendo un faltante de 97 millones de pesos. Cabe señalar que los convenios y anexos de ejecución respectivos son firmados por usted como representante del gobierno del estado de Colima. En conclusión, por un lado, se compromete con la Federación a realizar el subsidio estatal a la educación media superior y superior por un monto y propone en el proyecto de presupuesto de egresos respectivo un monto inferior. En ese sentido,
le solicito respetuosamente informe al pueblo de Colima cuál es el motivo por el que su gobierno ha incumplido con su compromiso de aportación estatal total de subsidio de la Universidad de Colima. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Se le concede la palabra al ciudadano secretario hasta por 5 minutos para que dé respuesta al posicionamiento de la compañera diputada Ana María Sánchez Landa del Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. Muchas gracias, diputado. Diputada Ana, en el tema de la corrupción, yo creo que perfectamente hemos nosotros demostrado, no solamente en este índice que usted menciona, sino también en la mejora regulatoria, nuestro incremento en los trámites electrónicos. Y lo voy a hablar solamente de la Secretaría de Planeación y Finanzas. La Secretaría de Planeación y Finanzas tiene instalados kioscos de servicio donde se dan todos y cada uno de los trámites de forma electrónica, donde solamente interviene una persona para ayudar y para darle apoyo a alguna persona que lo necesite en ese momento. Nosotros tenemos los trámites electrónicos, emitimos actas de nacimiento, las propias licencias, las propias actas de no antecedentes penales en un kiosco de servicios donde se paga directamente en el kiosco, donde se plasman los datos que se necesitan y que se imprimen cada una de esas. Nosotros en la Secretaría de Planeación y Finanzas y la orden del gobernador Ignacio Peralta es llevar a todos los trámites electrónicos al gobierno del Estado. Nosotros estamos tratando de hacerlo eso y también en la mejora regulatoria lo estamos demostrando. Yo creo que la percepción de la ciudadanía pudiera tener que ver un poco también con la Federación y con los municipios, pero en la parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas que le corresponde, hemos implementado en el tema de los kioscos electrónicos desde hace mucho tiempo y creo que la ciudadanía sabe dónde están, sabe cómo funcionan y los usan. Decirle en el tema del presupuesto basado en resultados, obviamente nosotros hemos trabajado en ello, la verdad es que teníamos una carencia cuando iniciamos, hay que decirlo así. Lo único que le puedo yo decir es que no tenía un trabajo de presupuesto basado en resultados en la administración anterior. La Secretaría de Planeación y Finanzas en el tema de planeación traíamos un rezago y hemos estado trabajando en ella. Si usted, y yo le invitaría a revisar la última revisión que hace la Secretaría de Hacienda propia en el presupuesto basado en resultados, el crecimiento que hemos tenido de 2017 al 2018. Yo creo que el crecimiento que hemos tenido en general es un 62.9% de todos los índices que tenemos que mostrar en ese presupuesto basado en resultados. No estamos todavía al 100%, pero es el camino que vamos a lograr hacer. Yo creo que en la medida en que nuestros entes de presupuestales, y no estoy hablando solamente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sino en conjunto el gobierno del Estado, entienda lo que significa mostrar que el recurso que transferimos y el recurso que gastamos muestra resultados, en esa medida tendremos un buen presupuesto basado en resultados. Yo creo que esa parte está muy bien plasmada en el trabajo que vamos haciendo. Yo decirle que en el crédito de largo plazo hemos sido muy transparente para qué lo vamos a necesitar. Creo que se ha explicado en el tema del crédito de largo plazo que vamos a necesitarlo para 3 rubros importantes: la adquisición de la reserva territorial de la zona militar, un tema importante que usted mencionó aquí, que es tema de seguridad. No estamos escatimando recursos en el tema de seguridad, lo he dicho en muchas de mis intervenciones, y esto incrementa en el tema de recursos de seguridad para hacer el edificio del centro del C5.
Y la última parte que ya la escuchamos es lo referente a la necesidad de tener algún equipamiento inmediato en el tema de salud. Establecer algunos lugares específicos en el tema de equipamiento en salud en Manzanillo y en Colima nos ayudará a tener mejor atención a todos los colimenses en estos dos centros de atención médica. Gracias, ciudadano secretario. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la compañera diputada Ana María Sánchez Landa para que genere su primer réplica del Grupo Parlamentario por la Transformación de Colima Independiente. Gracias, señor presidente. Adelante. Señor secretario, esos trámites que usted dice de kioscos electrónicos, que son de ayuda, efectivamente, en específico le hablo en Manzanillo, pues obviamente, aparte de ser insuficientes, pues no funcionan. No funcionan, así es que la gente de Manzanillo tiene que venir a hacer los trámites respectivos aquí a la entidad. Entonces, pues obviamente, se lo comento por si no tiene conocimiento, no funcionan las máquinas y tienen que venir hasta acá. Y con gusto revisamos lo que usted acaba de comentar, los indicios, con todo gusto. Decirle que yo no le traté sí en tema de salud, fue generalizado, como el de la educación, que sí fui más enfática y que no me respondió la pregunta. Y sí le pido respetuosamente que me responda en cuanto a la educación, ¿por qué no han dado ese subsidio a la Universidad de Colima? ¿Es cuánto, señor presidente? Agradezco, compañera diputada. Tiene el uso de la voz el ciudadano secretario hasta por 3 minutos para contestar la réplica de la compañera diputada Ana María Sánchez Landa del Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. Sí, una disculpa, diputada, no alcancé a tomar la nota de la Universidad de Colima. Yo decirle que efectivamente en el 2016 y en el 2017, como claramente lo explicó el gobernador, nosotros hemos pagado el total del convenio a la Universidad de Colima. Nosotros marcamos un techo presupuestal óptimo al cual nos garantizaríamos pagar en el presupuesto de egresos autorizado por esta soberanía. Lo que ponemos y plasmamos y se marca claramente en el convenio, diputada, es que en la medida de nuestras posibilidades presupuestales pagaremos la totalidad de ese convenio. Y si usted gusta revisar 2016 y 2017 están cubiertas en su totalidad las aportaciones a la Universidad de Colima. Lo más importante de esto es que efectivamente en el convenio, que no solamente lo firmo yo, lo firma el gobernador, el señor rector y la propia Secretaría de Educación Pública Federal, establecen un monto máximo que si nosotros establecemos diferencias sin comprometernos a tratar de encontrar los recursos necesarios para la universidad, de entrada la universidad tendría menor cantidad de recursos federales. Por eso nosotros le damos una certeza en el presupuesto de un monto y tratamos de localizar, hacer las economías y sobre todo encontrar cómo podemos aportar la cantidad necesaria a la Universidad de Colima. Creo que el gobernador Ignacio Peralta ha dado claras muestras de apoyo a la universidad, lo dijo aquí, no solamente ayudamos a solventar el adeudo que tenían histórico el gobierno del Estado con la universidad, sino ha cumplido con ese apoyo y sobre todo ha vuelto a implementar las becas de titulación que se habían eliminado durante muchos años. Agradezco su respuesta, ciudadano secretario. Le hago el cuestionamiento a la compañera diputada Ana María Sánchez Landa si va a hacer uso de su segunda réplica. Muchas gracias, compañera. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos, compañero diputado
Julio Anguiano Urbina para fijar su posicionamiento del grupo parlamentario de Morena. Muy buenas tardes. Desde la máxima tribuna del Estado, saludo con afecto al licenciado Carlos Noriega, secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, así como a los ciudadanos que se dieron cita a este recinto parlamentario y en general a todo el pueblo de Colima. Con la venia de la presidencia y el permiso de mis compañeros, diputados y diputadas, administrar los recursos con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, en apego a las leyes y normas vigentes, es la misión de su secretaría, amigo servidor público. El buen manejo de los recursos no tiene que ver con un tema presupuestal, pues los recursos han llegado sin escatimar. Pero hoy, señor secretario, en este congreso, que ya no será un congreso a modo, estaremos vigilantes de que los recursos de los colimenses sean bien ejercidos y se administren con eficacia y sobre todo con la transparencia que el pueblo de Colima exige y demanda. Luego entonces, los resultados de los colimenses esperamos de nuestros gobernantes. Tiene que ver de cómo ejercer los recursos públicos, pero ejercerlos bien y sobre todo comprobarlos. Se debe tener un orden para que el gasto sea bien aplicado y que ese gasto se vea reflejado en la mejora de la calidad de vida de todos los colimenses, cosa que hoy en día no sentimos ni palpamos, pues en Colima no vivimos felices ni seguros. Tanto el tercer informe de gobierno como en los medios de comunicación han estado difundiendo finanzas sanas para el gobierno del Estado. Pero según el IMCO, en el 2017 se recaudó un ingreso excedente por más de 999 millones de pesos. Por eso, aunque ya lo han mencionado repetidamente los compañeros que me anteponen o anteceden, es cierto que el sistema de alertas de Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen clasificado al gobierno del Estado en una situación de endeudamiento sostenible. Sin embargo, los últimos 3 créditos contratados, uno el 21 de junio y el 26 de abril, todos del 2018, en el sistema de alertas están registrados para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Ante ello surge la duda, ¿por qué presumir finanzas sanas si en 3 créditos simples de corto plazo adquieres obligaciones por un monto de más de 1.525 millones de pesos? ¿En qué está fallando, señor secretario, que tiene que recurrir a créditos emergentes para subsanar obligaciones que carecen de transparencia? ¿Nos puede informar a qué se refiere con insuficiencia de liquidez cuando se presumen finanzas sanas? Y replico lo dicho, en el 2017 hubo un excedente por arriba de los 999 millones de pesos y por supuesto un gasto casi por lo mismo, que no quedó registrado. Considero que falta transparencia en los motivos que se han dado origen a los créditos simples o emergentes. Y digo que falta transparencia porque en el portal de transparencia solo aparecen los montos contratados, un concepto general de clasificación, mas no conocemos qué situación o decisiones pusieron las finanzas públicas en insuficiencia de liquidez. La población, que somos todos los que pagamos impuestos día con día, debemos estar informados en qué gasta nuestros impuestos el gobierno y sobre todo por qué se endeuda tanto. No lo sabemos, secretario, por ello hoy nos acompaña para aclararnos esos puntos. No es posible que con la asignación millonaria de tantos recursos públicos que se autorizan para seguridad pública, Colima siga siendo uno de los estados con mayor inseguridad del país. Tienen mucho que explicarnos con el detalle que se requiere, señor secretario. No estoy de acuerdo con lo que mencionó Rogelio Rueda y no lo justifica.
No es cuestión de recursos y más recursos. Es cuestión de un correcto y transparente manejo del ejercicio, de la aplicación de los recursos. No podemos seguir despilfarrando tantos recursos sin resultado, señor secretario. No obstante que los medios de comunicación proliferan una administración de las finanzas públicas con un grado sostenible, si en verdad es así, usted debería generar ahorros y darle viabilidad financiera a otros proyectos no presupuestados o darle mayor suficiencia presupuestal a los que ya existen. ¿Existen esos ahorros, secretario? En caso de existir, como ya lo mencionó, ¿en qué se han invertido? ¿En dónde está reflejado el ahorro? Estaré atento a su respuesta para compulsarla con los programas y acciones presupuestadas para este ejercicio fiscal. Ahora bien, ¿por qué presumir finanzas sanas si optas por un crédito de largo plazo de 410 millones de pesos para adquirir los terrenos de la zona militar, invertir en el C5 y unos cuantos millones en salud, cuando esta última tiene carencias importantes en desabasto de medicamentos e insumos básicos de curación? ¿Acaso los ahorros o economías no le son suficientes para hacerle frente a estos conceptos? El sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá tener elementos de medición de la deuda pública que le permitan acceder a créditos de corto o largo plazo, pero hay algo que no podemos pasar por alto: la falta de transparencia en los motivos para adquirir créditos de corto plazo. En los de largo plazo hay más mecanismos de transparencia, pero en los de corto plazo nos quedan muchas dudas sobre su origen. Por ello, ¿qué ha hecho o qué pretende hacer para transparentar más los créditos de corto plazo? Como lo he señalado, no basta con decir cuánto contraté, cuánto debo, sino qué motivos existen, pero incluyendo los detalles y los pormenores de los rubros en que se aplican. No solamente las cifras redondeadas, lo que entró y salió. Usted mismo nos habló de un refinanciamiento, señor secretario. El refinanciamiento de los 368 millones aprobado por la pasada legislatura. ¿Por qué rubros se han visto beneficiados con el ahorro generado por ese refinanciamiento? Y usted lo dijo hace un momento, se vio un beneficio por la tasa de interés que se generó a un ahorro de hasta 200 millones aproximadamente. ¿En dónde están invertidos esos millones de pesos? Con estos señalamientos no quiero decir que estoy en contra de la autorización de créditos o refinanciamiento. Le informo, compañero diputado, que su tiempo ha concluido y le pregunto si gusta hacer uso de sus 3 minutos de la primera réplica. No, por lo pronto nos esperamos. Muchas gracias, compañero. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al ciudadano secretario para que conteste al posicionamiento del compañero diputado Julio Anguiano Urbina del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputado. Diputado Julio Anguiano, creo que quedan muchas dudas en el tema de los créditos de corto plazo. Yo le diría varias justificaciones, pero sobre todo varias aplicaciones que hoy sí marca la Ley de Disciplina Financiera, porque no es solamente mecanismos de control para los créditos de largo plazo. Yo quiero que quede muy claro que los créditos de corto plazo tendrán que quedar pagados todos, el 100% de ellos, 3 meses antes de que termine la administración. Entonces, estimado diputado, estése tranquilo, 3 meses antes estarán pagados todos esos créditos y claramente se tendrá que informar. Cuando hablan de transparencia, me parece que es parte de la transparencia que ustedes tengan esta información. Me parece que tener cada uno de los créditos que se han solicitado, tanto del ejercicio anterior como de este, porque son los únicos años en los que ha existido esta nueva ley de disciplina financiera y que tenemos que obligación de decirle
a la Secretaría de Hacienda que hemos pedido, me parece un grado importante de transparencia. Yo me gustaría que revisáramos si anteriormente teníamos este nivel de transparencia, pero bueno, yo creo que nosotros estamos trabajando en concordancia con lo que hemos dicho. Yo creo que lo que el IMCO decía no hablaba de disponibilidad presupuestal, sino lo que hablaba era de un buen ejercicio de conseguir recursos, tener más cantidad de recursos conforme lo habíamos presupuestado en el 2017, y eso exactamente es lo mismo que estoy explicándole a algunos de los diputados. Cuando firmo un convenio, cuando me comprometo a algo, trato de conseguir esos recursos para cumplir todos y cada uno de los programas. Yo creo que en el gobierno del Estado y en los propios gobiernos no podemos crear ahorros. Lo que tenemos que generar son proyectos que lleven a mejorar en todos los esquemas, tanto infraestructura, proyectos sociales o inclusive proyectos de orden de educación. En el tema del crédito de 638 millones de pesos del refinanciamiento, fui muy claro, efectivamente nosotros teníamos la peor tasa que existiera en el mercado para un crédito de largo plazo. Una TIE más 3.4% no lo tenía ningún estado que tuviera una calificación mucho peor que la de nosotros. Tener firmado esas condiciones era muy complicado. Lo que yo dije y quedó claro es que al momento de tener una tasa mucho menor como la que estamos firmando, vamos a generar ahorros por 200 millones de pesos en el ejercicio de todo el gasto. No es un ahorro inmediato que tenemos, no es un ahorro que lo podamos sentir en este primer año, pero sí le estamos dando viabilidad financiera. Yo creo que lo que efectivamente hicimos fue transparentar también en la parte de los créditos, y no solamente mejoramos el de 638, quizás lo hemos mencionado aquí muchas veces, el de 638 millones de pesos, pero teníamos un crédito con Banorte que ni siquiera nos causaba una tasa muy alta, pero en este buen nivel de desempeño de nuestras calificaciones lo llevamos a tener un refinanciamiento, y eso nos hace también tener una mejora. No tenemos los mismos ahorros en el ejercicio del crédito igual que el de interacciones, pero bueno, un ahorro es un ahorro. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano secretario. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el compañero diputado Julio Anguiano Urbina, del Grupo Parlamentario de Morena, si gusta hacer uso de su primer réplica. Gracias, presidente, con su venia. Nada más puntualizar, señor secretario, con algún par de respuestas en el tema de que los colimenses, los ciudadanos, este pasado 1 de julio, mandaron un mensaje muy claro al país, a nuestro estado en especial. Requerimos mayor nivel de transparencia. Esto no lo digo solamente como letra muerta, lo digo porque nuestros órganos autónomos, algunos de transparencia, otros de fiscalización, tienen reducidas partidas presupuestales en áreas de difusión. Esto lo podemos palpar porque todo está muy claro, están dentro de esas partidas, y hay una dolencia en estos organismos autónomos que demandan mayor presupuesto en la difusión, para la transparencia, para la atención precisamente de la información. Lo digo con ese fundamento. Y en ello también, hablando de que los ahorros siguen sin conocerse en qué se invirtieron, lo dice bien, señor secretario, hay un ahorro en el mismo periodo de recibir el crédito y en la forma del pago. Efectivamente, se aligera, por no decirlo diferente. Sin embargo, por supuesto, se tenía
en ese paquete fiscal, en ese año, considerado ese gasto por ese endeudamiento. Cuando se hace ese refinanciamiento, por supuesto, existe un beneficio, como bien lo menciona. Aún quedan las dudas de ese beneficio, cómo se ve reflejado en inversión o en programas sociales o en dónde. Lo que queremos es, como bien lo dije, transparentar, y transparentar significa publicar, difundir, informar a todos los ciudadanos por los diferentes medios. Y hablando del ahorro de los 200 millones mismos, también los ciudadanos requerimos de conocer qué tipo o cómo se va a pagar esos 410 millones que se endeudó el Estado en la pasada legislatura a finales del mismo, comienzos del nuestro, para poder saber de cómo nos va a tocar amarrarnos el cinturón a los colimenses. Estoy seguro que nosotros, repito, no demandamos palabras de aliento o letra muerta, necesitamos con claridad y conocimiento del mismo cómo se está gastando con los diferentes conceptos, con los diferentes rubros, para conocer cómo está nuestro dinero siendo utilizado. Con esto termino, no deseo la siguiente réplica, pero sí, con estos señalamientos no quiero decir que estoy en contra de la autorización de créditos o refinanciamientos, sino que considero que debe de existir mayor transparencia en las decisiones gubernamentales, particularmente en los temas vinculados con su secretaría, que es la planeación y el ejercicio del gasto público. Esperamos que este ejercicio democrático, lejos de molestar, sirva para efectuar un profundo análisis de lo que anhelan los colimenses, que es el justo equilibrio entre los poderes constitucionales que redunden en mejores condiciones de vida para los colimenses, porque así lo dejaron bien claro, repito, este pasado 1 de julio. No les vamos a fallar, es cuanto. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el ciudadano secretario para que dé contestación a la réplica hecha por el diputado Julio Enguén Urbina del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputado. Efectivamente, diputado Julio, todos los organismos autónomos requieren mayor cantidad de recursos. Es lo que hemos estado haciendo en todos y cada uno de los presupuestos. La verdad es que es muy fácil solamente pedirlos, pero pues en realidad pues a mí me toca tratar de generarlos hasta que la sábana ajuste. Yo creo que eso es muy claro. Decirle inclusive, diputado, que los 410 millones de pesos que se otorgaron como autorización por la anterior legislatura y que todavía no se firman, pero que, como lo dije yo en anteriores intervenciones, bueno, pues ya tenemos una oferta hecha por un banco de desarrollo del gobierno del Estado, federal. Decirle que es mi obligación, y así lo marca la Ley de Disciplina Financiera, venir a este Congreso a explicar en qué condiciones se contrató, cómo se va a pagar, porque es mi obligación hacerlo tanto al inicio como al final de la contratación. Yo creo que queda muy claro que nosotros estamos siendo transparentes en esa parte y también estamos cumpliendo con lo que nos marca la ley. Yo creo que en el tema, insisto, en el tema de los ahorros es muy claro, nuestra cuenta pública mensual está aquí, se viene y se entrega mes con mes, y bueno, los ciudadanos lo ven cada 3 meses, pero ustedes en esta legislatura podrán estarlo viendo mes con mes para ir viendo el desarrollo de cómo tenemos nuestros ingresos y nuestros egresos. Yo creo que incluso el tema sigue siendo transparente, sigue siendo una muestra clara de que el gobierno del Estado y que el gobernador José Ignacio Peralta hace mención en su discurso, y nosotros lo hacemos realidad,
nosotros estamos siendo muy transparentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ciudadano secretario. A nombre del Congreso del Estado y como presidente de la mesa directiva de este honorable Congreso que me honro en presidir, agradezco su presencia a este ejercicio democrático y republicano. Agradecemos su presencia y con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 15 horas, decreto un receso y solicito a la Comisión de Cortesía que lo acompañen al exterior de este recinto. De la misma manera informo que continuaremos y reanudaremos la sesión a partir de las 4 de la tarde.